Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo en el que celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. Salmo 33. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta con carácter de solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, diferentes entre sí, pero los celebramos juntos como pilares de la Iglesia de Cristo. En el Evangelio resuena la pregunta crucial de Jesús: ¿quién dicen que soy yo?, dirigida a los 12, incluido Pedro, pero sin duda también resonó repetidamente en el corazón de Pablo. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús replica que esta revelación solo puede venir del Padre. Podríamos enumerar también numerosas respuestas de Pablo. Ambos respondieron con palabras, se adhirieron a Cristo, pero sabemos que esta fe no los libró de caídas y errores. ¿Dónde reside entonces su grandeza? ¿Por qué nos alegramos por estos apóstoles que con su sangre dieron fundamento a la Iglesia de Roma que preside en la caridad? ¿Por qué nuestro corazón se regocija al contemplar el abrazo con el que la iconografía los retrata? Porque ambos supieron dar a la pregunta de Jesús una respuesta convergente y decisiva que expresa la profunda verdad de la Iglesia. Pedro escribe: acérquense a Cristo, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. 1 Pedro 2:4. Y Pablo hace eco de él: nuestros padres bebieron de la roca, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Cristo es la piedra angular, la roca sobre la que se funda la iglesia indivisa. Y solo sobre esta roca se puede fundar una vida plena, hasta el punto de decir, al despedirse: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. 2 Timoteo 4:7. Podríamos definir esta fiesta como la fuerza de la comunión para perseverar en la fe en Cristo. Hoy celebramos la participación en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, contemplando el testimonio de santidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Meditando las dos primeras lecturas, identifiquémonos como en prisión junto con ellos. Pedro fue encarcelado en Jerusalén, según el relato de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar. El rey Herodes Agripa I, nacido en la época del nacimiento de Jesús, gobernó todo el territorio del antiguo Israel, del 41 al 44 después de Cristo. Persiguió a la comunidad cristiana de Jerusalén para congraciarse con las autoridades religiosas del judaísmo. Durante esa persecución, el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, fue martirizado, año 42. Pedro se encontraba en Jerusalén y fue arrestado. Él también corría grave peligro de muerte. El autor del segundo libro de Timoteo imagina a Pablo llevado a Roma prisionero, dispuesto a afrontar el martirio. Pedro y Pablo fueron encarcelados porque eran perseguidos por la justicia del reino de los cielos. Mateo 5:10. Los apóstoles Pedro y Pablo, en consonancia con la enseñanza de las bienaventuranzas, no apagaron la llama viva de la esperanza, aun sabiendo que la elección de ser discípulos misioneros de Jesucristo implicaba soportar la persecución, porque las fuerzas del mal, estructuradas para defender los intereses del egoísmo humano,
obstaculizaban la vida de quien quiere ser misericordioso, puro de corazón y promotor de la paz en nombre de la gratuidad del amor divino. Pedro y Pablo, como todos los mártires, estaban dispuestos a afrontar la muerte sin renegar de su fe en Cristo muerto y resucitado. Pero ¿de dónde provenía todo este coraje para soportar la prisión, la persecución y el sufrimiento por el reino de Dios Padre, dando continuidad a la misión de Jesús de Nazaret? Provenía de la fuerza de la comunión eclesial y de compartir la fe y la vida, apoyados por la oración. Esta fiesta entonces es la fiesta que nos invita a celebrar la comunión de todos los cristianos, la unidad en la diversidad, la catolicidad, como decía el Papa Benedicto XVI, donde todos, siendo diversos, estamos unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en el mismo amor de Jesucristo. La valentía para afrontar la persecución y el martirio en nombre de Jesucristo por la causa del reino de Dios Padre se vio respaldada por la comunión eclesial basada en la oración de intercesión de toda la iglesia que oraba por el apóstol encarcelado. Mientras Pedro se encontraba en prisión con riesgo de ser asesinado, como ya le había ocurrido al apóstol Santiago, hemos escuchado que la iglesia oraba constantemente a Dios por él. La fuerza de la oración de toda la iglesia infunde valor a quienes enfrentan directamente la persecución en nombre del Evangelio. La iglesia oraba por la liberación del apóstol, por supuesto, pero más oraba para que pudiera dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Compartir la fe y la vida con el apoyo de la oración es otra forma de comunión que infunde valor y mantiene viva la llama de la esperanza. Hay momentos en que toda la labor de la evangelización parece fracasar, porque la propuesta de justicia y paz, el compromiso con la caridad y el respeto a la dignidad humana, especialmente a los más pobres y sufrientes, la vigilancia para liberar al hombre de la idolatría del dinero y otros bienes materiales y del poder del conocimiento son opciones que irritan a quienes defienden su yo y se sienten omnipotentes como si fueran un Dios terrenal. Es hermoso imaginar la profunda amistad de Pablo con Timoteo. En tiempo de prueba, en tiempos de persecución, un verdadero amigo con quien compartir la fe y la vida da gran fuerza. Era la fuerza de la comunión en Cristo. La comunión eclesial y el compartir la fe y la vida apoyados por la oración son un reflejo de la experiencia de la fe, es decir, de la comunión en Cristo. El autor de las cartas a Timoteo contempla la fe inquebrantable del apóstol Pablo con palabras que resuenan como un estímulo para todos nosotros hoy, quienes aún estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo en el contexto cultural e histórico actual, donde no es fácil vivir con coherencia lo que nos enseña el Evangelio. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe, 2 Timoteo 4:7. He mantenido la fe, dice Pablo. He perseverado en Cristo. En la versión del Evangelio de Mateo, la confesión de fe de Pedro, que reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, se convierte en la roca sobre la que Jesús promete fundar su iglesia. No es tanto la personalidad de Pedro como su comunión con el Señor Jesús, lo que se convierte en la roca firme sobre la que se asientan la historia y la misión de la iglesia, bajo la primacía de Pedro y sus sucesores, insertos en este mundo y entre la humanidad para ser signo y semilla sacramental del reino de Dios Padre. La comunión de Pedro y Pablo en Cristo Jesús fue fruto de un proceso de liberación, porque antes de enfrentarse a la prisión, la persecución y la muerte por su fe en Cristo, ellos mismos fueron liberados de sus prisiones, de sus limitaciones humanas. Esto nos dice un extracto de la homilía del Papa Francisco del 29 de junio de 2022. Dice: Pedro, el pescador de Galilea, se liberó ante todo del sentimiento de incompetencia y de la amargura del fracaso, gracias al amor incondicional de Jesús. Aunque era un pescador experto, a menudo experimentaba en plena noche el amargo sabor de la derrota por no haber pescado nada, y ante las redes vacías sentía tentación del desánimo. Aunque era fuerte e impetuoso, a menudo se dejaba vencer por el miedo. Mateo 14:30. Aunque era un discípulo apasionado del Señor, seguía pensando según las costumbres del mundo, sin poder comprender ni aceptar el significado de la cruz de Cristo. Mateo 16:22.
Aunque decía estar dispuesto a dar la vida por él, le bastaba sentirse sospechoso de ser discípulo de Jesús para temer e incluso negar al Maestro. Marcos 14, 66, 72. Pero Jesús lo amó desinteresadamente y apostó todo por él. El apóstol Pablo también experimentó la liberación por obra de Cristo. Fue liberado de la esclavitud más opresiva, de la de sí mismo, la de Saúl, el nombre del primer rey de Israel. Se convirtió en Pablo, que significa pequeño. También se liberó de este celo religioso que lo había vuelto fanático en la defensa de las tradiciones recibidas, Gálatas 1:14, y violento en la persecución de los cristianos. La observancia formal de la religión y la defensa implacable de la tradición, en lugar de abrirlo al amor de Dios y de sus hermanos, lo habían endurecido. Cristo resucitado no le evitó muchas debilidades y dificultades que hicieron más fructífera su misión evangelizadora: el cansancio del apostolado, la enfermedad física, Gálatas 4, 13, 14, la violencia y la persecución, los naufragios y el hambre y la sed, y según sus propias palabras, una espina que le atormentaba la carne, 2 Corintios 12, 7, 10. Jesucristo liberó a Pedro y a Pablo de las prisiones de sus limitaciones humanas y los ayudó a ser pobres de espíritu, adoptando un estilo de vida humilde. Ambos aceptaron la pobreza radical de su condición humana, liberaron su corazón y su mente de toda seguridad mundana para hacerse mansos y humildes como Jesús, y se abandonaron a la acción del Espíritu Santo. Por eso perseveraron unidos a Cristo hasta la hora del martirio, cuando tuvieron hambre y sed de la justicia del reino. Cuando todo parecía fracasar, en realidad era el momento de recibir la corona de justicia que el Señor, juez justo, da a todos los que aman su gloria y su revelación. 2 Timoteo 4:8. Hasta aquí el Papa Francisco. En el Evangelio hay una pregunta fundamental que siempre nos hace el Señor y a la que debemos responder con contundencia: ¿quién soy yo para ti? Jesús nos plantea esta pregunta a cada uno de nosotros hoy. Podríamos dar muchas respuestas. Tal vez también nosotros, como Pedro, hagamos nuestra hermosa profesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero esta respuesta surge de un encuentro o de un estudio completo. Podemos correr el riesgo, entre los muchos estudios que se nos proponen, de pensar que conocemos a Jesús como si lo conociéramos solo porque estudiamos alguna lección. Pero el encuentro con Jesús es un encuentro vivo, real, con una persona. Es un acontecimiento que cambia la vida, como se la cambió a Pedro y a Pablo, quienes fueron capaces de dar la vida por Cristo, después de haber dado un contundente testimonio de fe y adhesión a su persona y a su palabra. Preguntémonos ahora: ¿hemos tenido este encuentro? ¿Hubo algún momento en el que percibí el paso de Dios en mi vida y decidí seguirlo? Recordémoslo. Pidamos al Espíritu Santo que reavive esta adhesión, y si no lo hemos hecho, busquémoslo. Digamos: muéstrame tu rostro, Señor. Tener fe y por lo tanto vivir y profundizar la relación con Jesús es sin duda un camino que dura toda la vida, pero podemos decir que si hemos tenido un primer encuentro, sin la presunción de decir ya lo conozco, entonces nuestro horizonte se ha ampliado y hay una nueva dirección en nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra vida la que responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es evidente que esta profesión de fe necesita ser aclarada e iluminada. De hecho, a menudo creamos un Jesús a nuestra imagen y semejanza. A veces pensamos que Jesús debe protegernos de toda situación difícil, que todo debe ir según nuestro pensamiento. Pero caminar con Él, vivir en su gracia, no nos ayuda a no tener problemas, sino a tener la fuerza para afrontarlos. Y ciertamente, afrontar las dificultades de la vida con Él o sin Él no es lo mismo. Que la comunión eucarística nos haga felices por haber elegido a Jesucristo como nuestro único refugio, aunque seamos perseguidos por nuestra elección de vida cristiana. La comunión eclesial, el compartir y la fe y la vida entre nosotros mantengan viva la llama de nuestra esperanza en un mundo que avanza hacia la verdadera paz y no cae en el absurdo de las guerras y las divisiones. Pidamos pues su gracia con fuerza y elevemos nuestra súplica al Señor. Que la Santísima Virgen María nos acompañe. Como los apóstoles Pedro y Pablo, demos también nosotros testimonio de nuestra fe y esperanza. Pido una oración especial hoy, cuando celebro mi 30º aniversario de ordenación sacerdotal, para que como los apóstoles me pueda mantener fiel al Señor en medio de mis debilidades. Amén. El Señor esté con ustedes,
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.